adoración. Wow, qué placer inmenso nuevamente de poder compartir con ustedes en este tiempo de adoración. Shermila y Luis Miguel de la Cruz compartiendo como cada día. Dios les bendiga, feliz día. Hoy es un día tremendo. Hoy vamos a declarar con nuestras bocas que este día será un día bendecido por el Dios Todopoderoso. Porque Dios nos acompaña y le acompaña a ustedes, porque Dios es maravilloso. Y hoy queremos dedicar este programa especialmente a que nada está oculto para el Señor. Aprendamos a darnos cuenta de que lo que ocultamos para el Señor nada será cerrado. Amén, porque la palabra de Dios también lo dice, que todo lo que está en el secreto saldrá a la luz. Y por eso con esa tremenda palabra hoy vamos a tener nuestras tremendas alabanzas. Hoy vamos a tener la agrupación Barak con Marcos Yaroide, con su tremenda canción Sumérgeme en tu gloria. Hoy nos vamos a sumergir en la gloria de Dios. Hoy tendremos un testimonio exclusivo. Más que todo, hablará con nosotros de lo que el programa Tiempo de Adoración ha hecho para Jessie Vrolek en Aruba, quien tuvimos la oportunidad de conversar con ella y nos contar un poco qué piensa ella de este programa. También en nuestras alabanzas vamos a tener a Rosana Cáceres con su tremenda canción En tu voluntad, en la voluntad del Padre. Tendremos en nuestra devoción a Lucas 8:17, así que prepárate, Lucas 8:17, prepara tu tablet, tu teléfono o también tu Biblia para que así hablemos de esta gran devoción. Y para cerrar, vamos a cerrar hoy con esta maravillosa canción. A mí me encanta esta canción de Rosemary que se llama Resucítame. Hoy el Señor va a resucitar todos nuestros sueños, todo lo que el enemigo ha robado, Él lo va a resucitar en el nombre de Jesús. Una ex prostituta y bruja también conoce del Señor. Este testimonio sé que a usted le impactará. Esté pendiente. No olvide que hoy nada está oculto para el Señor. De inmediato, Shermila le va a presentar el primer video en este tu tiempo de adoración. Y en nuestro primer video vamos a ver esta estupenda agrupación que se llama Barak y con un estupendo cantante, un estupendo pastor y un estupendo adorador, Marcos Yaroide, y esta tremenda canción Sumérgeme en tu gloria. Vamos a sumergirnos en la gloria de Dios. Mis ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor. Este lugar llene tu esplendor, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria. Marcos Yaroide. Tu presencia vertirá sobre mí, por tu gracia me acerco a ti. Tu beso, inyéctame tu amor y haré llover de ti en cada nación. Oh, trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y consúmenos,
Sumergeme en tu gloria. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh Señor Dios Todopoderoso, hoy ponemos aquí nuestra oración, porque es cierto cuánto no somos lo que vivimos ocultando tantas cosas, pero tú lo sabes todo. A ti nada, nada, pero absolutamente nada quedará oculto. Amén, Señor, aleluya. Y por eso en esta hora, Padre, te bendecimos, Dios, te exaltamos, te alabamos, Dios, y te damos toda gloria y toda honra que solo tú te mereces. Porque, Dios, tu palabra dice que tú eres un Dios de luz, un Dios de verdad, un Dios de claridad, oh Dios. Y por eso en esta hora declaramos, Dios, que tu luz pueda brillar en nuestras vidas, oh Dios. Que todo temor, toda ansiedad, Dios, de poder hablar la verdad se va en el nombre de Jesús. Lo reprendemos, Padre, y declaramos que somos hijos de luz, hijos de la verdad, hijos del Dios Todopoderoso. Nuestro pecado no es mentir, nuestro pecado es que dejamos permitir a los demonios de la mentira, del oculto, estar en nosotros. Tenemos que empezar a sacarlo, porque yo sé que tú eres una buena persona y que tú no quieres en tu vida realmente mentir, ni decir, ni ocultar, estar claro. Muchas veces son los demonios que permitimos en nuestras vidas lo que hace. Así que aprendamos a buscar la forma de pedirle al Señor Todopoderoso que nos libere de todo este mal espíritu de engaño. Sí, Padre, en el nombre de Jesús declaramos en esta hora que todo el mundo, el universo será libre, Dios. Atamos, Dios, cada hombre fuerte, Dios, que venga, Señor, para robar, para destruir las vidas. En el nombre de Jesús los reprendemos y declaramos en esta hora una palabra profética, oh Dios, que todo el universo te adorará, Dios. Toda creación, Señor, adorará al Dios Todopoderoso. Bendito sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Wow, gracias, Señor. Gracias porque nosotros también hemos fallado muchas veces y hemos ocultado, pero ha llegado el momento de poder ser claro y pedir perdón a quienes le hemos ocultado alguna cosa, para que Él seguro nos perdonará y que también a la vez estas personas nos perdonen. Sí, Señor. Y por eso en esta hora, Dios y televidentes, les quiero decir esto. Es una palabra especial, y es que de verdad muchas veces escogemos a hacer el mal, a hacer las cosas no bien. Pero la palabra de Dios es para alinearnos a la voluntad del Padre. Y por eso en esta hora yo les quiero decir, alíñense a la verdad, alíñense a la palabra de Dios, para así podamos ser la luz en la oscuridad, para podamos brillar como Cristo quiere brillar en nosotros. A continuación vamos a presentar una joven que es una de nuestras fans que sigue este programa y que dice que muchas cosas importantes que hemos pasado ha cambiado importancia en su vida, y principalmente para buscar más del Señor. Ella es Jessie Vrolik, directamente desde la isla de Aruba, donde estuvimos, y ahí pudimos compartir este hermosísimo testimonio. Tiempo de adoración. Jessie, ¿desde cuándo estás viendo el programa Tiempo de Adoración? Comencé a ver el programa hace una semana ya y me gustó mucho. Me gustó mucho porque yo iba ya a algunas iglesias, pero este programa me ha abierto el corazón más a Dios, a Jesucristo. Amén. Porque yo quiero cambiar y siento ya que estoy cambiando poquito a poco, ¿no? Amén. Y necesito más de Jesús Amén. para cambiar. Amén. Y la palabra lo dice también, que la palabra de Dios, cuando fue sembrada, la semilla se siembra en buena tierra, y esa semilla va a conseguir frutos, van a dar frutos. Y eso es lo que confiamos el día a día, que lo que sembramos a través de este programa Tiempo de Adoración, que después podemos tener testimonios como la de Jessie, que ella nos dice que el programa está haciendo un efecto en su vida. Jessie, y cuando hablas de un efecto, ¿qué clase de efecto? ¿Qué es lo que transmite el programa Tiempo de Adoración hacia tu vida? El efecto que yo sentí, que yo estaba
muy mal, ¿no? Pero el Señor me cambió, no de todo, pero el Señor me cambió. Él está buscándome para yo irme a su puerta. Amén. Y estoy buscando esa puerta. Poquito a poco se va abriendo hacia mí. Amén. Poquito a poco. Amén. Tremendo. Bueno, televidentes, qué tremendo es saber que Dios, como ella dijo, el Señor nos está llamando, porque ya el tiempo es muy corto. No tenemos mucho tiempo más. Entonces Dios está acelerando el proceso. Un proceso donde Él nos está llamando a venir hacia Él. Y ella dijo algo muy importante, que esa puerta que estaba cerrada, ella lo está buscando para que se abra. Y Dios es un caballero y Él está allí latiendo en la puerta de su corazón. Y quien quiera que abra esa puerta de su corazón, el Señor entrará, morará y hará grandes cosas en tu vida. Amén, Jessie. Amén. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te parecen las alabanzas del programa Tiempo de Adoración? Las canciones, Sí. que me gustan las canciones, porque con las canciones Dios está entrando en mí poquito a poco y me siento como viva, me siento feliz con las canciones. Las canciones me hacen todo, me hacen muchas cosas, me hace cantar también. A veces hay una canción que yo sé en la programa Tiempo de Oración, yo me concentro ahí y comienzo a cantar, comienzo a llorar y ya, Dios está ahí presente conmigo. Amén, Él está haciendo la obra. Sí. Y ahora también tenemos el tiempo donde aclamamos a Dios, donde damos gracia y también su palabra. ¿Cómo te parece esa sección de la palabra de Dios? Está bien. Una vez la palabra que Mila leyó, Alesa, me gustó mucho y yo lo noté en un libro mío y yo quedé allí pensando en esa palabra y yo lo mandé a mis amigos en WhatsApp. Y yo mismo comencé a practicarlo también, porque lo que tú dijiste, hay que adorar a Dios mucho primero y después hay que adorar a tu esposo con quien tú estás casado y no con otro. Y ahí yo comencé a pensar mucho, ¿no? Que sí, hay que adorar a Dios. Yo adoro a Dios, yo lo quiero muchísimo. Él es todo para mí, mi doctor, mi medicina. Amén. Porque cuando siento un dolor, siempre yo pienso en la pastilla, pero yo pienso no, el Señor Dios es mi pastilla. Amén. Amén. Jesús es mi pastilla. Amén, amén. Entonces ya tú sabes que el Señor te puede sanar. Sí. Porque la palabra de Dios dice en Isaías que por medio de sus llagas fuimos sanados. A través de las llagas de Jesucristo, hoy podemos declarar sanación sobre nuestros cuerpos. Y esto es lo que ella está practicando. En lugar de tomarse una pastilla, ella está practicando y ella dijo una palabra muy cierta. Ella dice que su Dios es su pastilla. Entonces a veces tenemos que poner la medicina a un lado y por medio de la fe declarar la palabra profética de Dios que dice que por medio de las llagas de Jesucristo fuimos sanados. Y los testimonios, Jessie, ¿cómo te parecen los testimonios en tiempo de adoración? Muy bien, me gusta. ¿Hay uno especial que llegó a tu corazón? Sí, pero no recuerdo muy bien cuál ahora, pero está muy bien. Amén. Entonces, esa palabra que tú escribiste y compartiste con tus amigos, ¿te acuerdas cuál versículo era? No me acuerdo, pero lo tengo escrito en mi WhatsApp. Okay. Está ahí todavía. Okay. Y yo lo practico siempre conmigo mismo. Una pregunta, ¿y por qué esa palabra llegó a ti?
esa palabra llegó a mí porque pasó conmigo también. Y yo le dije a mí mismo que no, hay que querer a Dios, a Jesucristo, y hay que querer al hombre que uno ama. Al hombre, aunque que uno no está casado con él, pero hay que quedarse con uno ahí con él solamente. Y yo tengo ojo solamente para Dios primero, para mi hija y para ese hombre que yo quiero en mi corazón. Ok, pero ya tú sabes que Dios es un Dios de instituciones y el Señor es un Dios de matrimonio. Sí. El Señor respalda el matrimonio. El Señor habita y mora donde hay dos o más, dice su palabra. Porque la palabra de Dios dice, donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí Él estará. Entonces quiero que ya empieces a enfocarte sobre eso, que el Señor muchas veces nos habla y la mejor arma que puedes tener es la oración. Hay que orar, ¿ok? Porque ya la palabra de Dios está haciendo un efecto en tu vida. Entonces el Señor te está dando una arma poderosa. ¿Cuál es la oración? Para comenzar a orar por tu familia, por tu hija, por ese Señor que tú estás enamorado de Él, para que Dios haga la obra en Él, porque Dios quiere hacer la obra en todos los seres humanos. Entonces el Señor quiere que tú empieces a orar para tu madre, para tu padre, para tu familia, para que ellos también puedan convertirse y hagan la obra en la vida de Jessie su hija, de ese Señor, de tu familia y también en la vida de todos los televidentes que están viendo Tiempo de Adoración. Y decimos que tiempo de adoración, ¿por qué tiempo de adoración? Porque el tiempo de Dios es perfecto. El ser humano fue creado para adorar el único y el verdadero Dios que nos ama, que nos creó en su imagen. Y por eso la Biblia dice que Dios es un Dios muy celoso, porque Él cela a sus hijos. Él quiere la adoración solamente para Él. Y en verdad, solamente Él merece la adoración. ¿No es cierto? Sí. Muchas veces queremos adorar imágenes, muchas veces queremos adorar cosas, hasta nuestros propios hijos, a nuestros cabellos, todo, nuestras uñas, adoramos. Pero Dios quiere que la honra, la gloria y la adoración tiene que ser para Él. Entonces, con esta palabra, con Jessie aquí sentado al lado, desde la isla de Aruba, qué bendición es estar aquí en esta casa con ella, compartiendo y saber que la palabra de Dios está haciendo su obra. Tiempo de adoración está llegando a las casas, está llegando a las almas. Y qué mejor bendición que poder llegar a tu casa, que poder llegar a tu corazón a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo de Dios. Y nuestra intención es bendecirte con este programa, bendecirte con este testimonio, bendecirte con la vida de Jessie, saber que ya Dios está obrando en ella. Ahora nuestra oración es que el Señor haga la obra completa en su vida y también en vida de sus familias. Jessie, gracias. ¿Qué más quieres decir antes de cerrar este entrevista? ¿Qué más quieres decir a todo ese público que te está viendo sobre Dios? Que Dios les bendiga a todos los que me están viendo a mí. Tengo fe en Él. Mi fe es grande y nunca lo voy a dejar caer. Tiempo de adoración. Qué bien, ¿no? Haber compartido, Shermila, en esa entrevista que le pudiste hacer, ver como alguien, por lo menos sabemos que le está llegando los mensajes maravillosos que nosotros queremos presentar en Tiempo de Adoración. Es tremendo ver cómo el programa está llegando y eso es lo que queremos transmitir, que nuestros televidentes, no nosotros,
porque nosotros somos nada, pero que la palabra de Dios pueda dar su fruto, la semilla puede ser plantado en los corazones. Eso es el propósito de este programa Tiempo de Adoración. Porque lo que queremos realmente es que la palabra del Señor llegue a ustedes. Como siempre decimos, solo somos un instrumento, una herramienta que el Señor utiliza. Este programa para llegar a sus hogares, a su trabajo o donde quiera que usted se encuentre. La idea es de que usted conozca más del Señor y acepte a Jesucristo como su único Salvador. Amén. Y por aceptarlo, tú llegarás a la vida eterna, porque solamente a través del Hijo, dice la palabra, podrás ver la cara del Padre. Y en esta hora te queremos decir, acepta a Jesucristo como tu Rey y Salvador, recíbelo, pero no recíbelo de la boca, pero recíbelo del corazón, de lo más profundo de tu ser, acéptalo y vive tu vida cada día de nuevo para adorarlo. Y vívela con claridad, no ocultes, no tapes absolutamente nada, porque a la final todo se descubre. Y cuando se descubre todo esto, a la final ustedes van a darse cuenta que el Señor todo, pero todo lo pone en claridad. Por eso a continuación vamos a presentar un hermosísimo éxito, bien bello, que este día vamos a presentar a ustedes. Sí, hoy vamos a presentar una tremenda alabanza que está en cargo de Rosana Cáceres, y esta canción se llama En tu voluntad. Es la hija de una hermana de nuestra iglesia y queremos bendecir sus corazones con esta tremenda canción. Disfrútenlo. Días oscuros me rodeaban, noches de soledad, cuando todo me agobiaba y no podía seguir más. La luz de tu amor me alcanzó y resplandeció en mí. Yo te di mi corazón y tú lo transformaste. Tú me diste una razón, un amor inexplicable. ¿Cómo no vivir para ti si diste todo por mí? Ahora puedo caminar en tu voluntad. Llenas todo mi universo de tu bendición. Jesús vino a darme vida, libertad y amor. Con tu presencia sacias mi ser. Yo te di mi corazón y tú lo transformaste. Tú me diste una razón, un amor inexplicable. ¿Cómo no vivir para ti si diste todo por mí? Ahora puedo caminar en tu voluntad. Quiero vivir de tu mano. Quiero seguir tus pasos.